Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas ¿Escuchan? tardes, Paola. Buenas ¿Han tardes, estado José. bien? Voy a compartirles el enlace de asistencia para que se vayan registrando. Vamos a esperar 2 minuticos más y empezamos, ¿vale? En el chat ya encuentran el enlace. Porfa, se registran.
Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con el tema que quedamos hace 15 días. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, le doy la bienvenida a Miguel, a Javier, que acaban de ingresar. Yo les dejé en el chat el enlace de asistencia para que se registren, ¿vale? Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Cuéntenme, ¿todos están observando mi pantalla? Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bien, hace 15 días hablábamos acerca del marketing, del mercadeo, que es el conjunto de estrategias para crear un producto, para distribuirlo, para diseñarlo, publicitarlo, para agregar un valor que sea accesible hacia el cliente y especialmente para identificar esas necesidades y deseos de los clientes. Hoy vamos a hablar acerca de la segmentación y de la investigación de mercados. Entonces, cuando hablamos de segmentar, recuerden que decíamos que el mercado es todo el conjunto de personas que tienen una necesidad o una carencia y que también es el escenario económico donde ocurre el intercambio o lo que conocemos como el trueque. Cuando hablamos de segmentar, hablamos de diferenciar. Como ustedes están observando, en la imagen vemos una tortica. Podríamos decir que esa torta es el mercado. Todo el mercado hacia donde vamos a llevar un producto o un servicio. Pero debemos enfocarnos principalmente en un segmento o en una partecita de esa tortica. Esa partecita de esa torta la llamamos un segmento de mercado. Entonces, cuando decimos segmentación, significa diferenciación e implica que el mercado para un producto es demasiado amplio para abarcarlo todo. Y es necesario sacar un pedacito de esa tortica y dedicarnos exclusivamente a ese segmento del mercado. Hoy en día, los usuarios, los consumidores tienen gustos y preferencias distintas y hay muy pocos productos que son universales, es decir, que le agradan completamente a todos los clientes o usuarios. Lo ideal es que estas estrategias de mercadeo siempre vayan enfocados a un tipo de cliente o a un usuario que cumpla con ciertas características y que pueda adquirir ese producto o servicio y se pueda beneficiar de él. Entonces, es muy importante poder dividir el mercado en partes, en lo más posible que sean homogéneas, similares o iguales y dedicarnos a atenderlo de la mejor manera. De eso se trata la segmentación. Decimos que es dividir un mercado heterogéneo que tiene diferentes gustos, necesidades, expectativas y enfocarnos principalmente a un grupo homogéneo, es decir, que sus características o deseos sean similares y que estos segmentos los podamos identificar, medir y diferenciar. ¿Por qué es necesario segmentar? Porque queremos satisfacer de la mejor manera las necesidades del consumidor para delimitar qué segmento de mercado tiene unos deseos que la organización pueda satisfacer fácilmente. Muchas veces no se puede acceder a los segmentos encontrados o los segmentos de pronto son muy pequeños, que no es muy rentable usar todos los recursos de mercadeo o toda la parte o el presupuesto en un grupo pequeño de clientes. Lo más rentable es poder investigar, identificar muy bien cuál es el tipo de usuario consumidor que podría adquirir nuestro producto o servicio y que podamos adaptar ese producto a ese tipo de cliente. Y eso lo hacemos a través de la segmentación. Ahora, una vez tengamos identificado el segmento, es muy importante investigarlo. Aquí se utiliza la parte de Target Market. Target Market es el mercado objetivo. Es decir, que la investigación de mercados lo que busca es recoger información sobre esas características importantes de los clientes. Poder saber muy bien cómo podemos ayudar a definir el producto o servicio
establecer el precio de ese producto o servicio que vamos a ofrecer, identificar cuál es la mejor forma de publicidad o de promoción para ese producto o servicio y determinar cuál es el mejor canal de distribución para llevarlo al cliente final, teniendo en cuenta las características del producto o servicio que vamos a ofrecer. ¿Cómo se investiga un mercado? Entonces, inicialmente se requiere de un sistema de información. Cuando hablamos de un sistema de información, hablamos de todo ese conocimiento que tenemos frente al mercado que nos vamos a encontrar. Dentro de ese mercado vamos a encontrar personas que tienen necesidades, expectativas diferentes, y nos encontramos también a la competencia, nos encontramos a los proveedores. Entonces es muy importante adquirir esa información del mercado, del consumidor, hacia dónde nos vamos a dirigir, y también la información de la competencia, de aquellas empresas que tienen un producto a la venta o un servicio que es similar o igual al que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, para recolectar esa información es muy importante tener en cuenta las diferentes características o variables que pueden llegar a involucrarse en la parte del mercadeo. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al producto o servicio que yo voy a vender, es necesario conocer las variables geográficas donde se encuentra mi cliente. Entonces, la nacionalidad, la región, el tamaño de la ciudad, el clima en el que se encuentran. Si yo, por ejemplo, voy a realizar un negocio de venta de abrigos, por ejemplo, de abrigos, de chaquetas, es muy importante saber muy bien en qué lugar la voy a ubicar. Si yo digo, no, la voy a llevar para Barranquilla, pues lo más seguro es que no me va a ir muy bien, ¿cierto? Porque en Barranquilla, pues rara vez de pronto utilizan un gabán, un abrigo o una chaqueta por el clima, por el tipo de región, por sus costumbres. Entonces es muy importante identificar esas variables que son necesarias en el momento de la investigación de mercados. Hay otro tipo de variables que encontramos que son las demográficas. Este tipo de variables lo que hace es investigar al cliente un poco más a fondo: su localización, su sexo, su edad, sus ingresos, el grado de escolaridad, la religión, por ejemplo, depende del producto o servicio, yo quizás pueda requerir de la religión, la ocupación de mi futuro cliente. Entonces es muy importante poder identificar esas variables en el momento de empezar a definir ese producto o servicio para la venta. Las variables geográficas, bueno, ya se las había mencionado. Ahí acá me pasé. Pero un segundito que se vuelve como loca. Aquí está, al revés esto. Listo, entonces continuamos. Acá estamos en las demográficas. Entonces seguimos con las variables psicográficas. Estas variables se encargan de identificar, especialmente en el consumidor, su estilo de vida, su personalidad, a qué se dedica, qué hace en su tiempo libre, inclusive la clase social. Recuerden que estas variables se identifican teniendo en cuenta el tipo de producto o servicio que vamos a sacar a la venta. Las variables conductuales. Aquí hablamos más cuando ya el cliente ha adquirido el producto o servicio que sacamos a la venta, cuando lo estudiamos y tenemos en cuenta cuántas veces compra ese producto o utiliza ese servicio, con cuánta frecuencia lo usa, qué beneficios busca en ese producto o servicio, si es para alguna ocasión especial, si es para una temporada, una fecha en específico. Entonces son variables que se utilizan especialmente para generar buenas promociones al cliente que pueda adquirir con mayor frecuencia ese producto o ese servicio. Bien, ¿cuáles son los requisitos de una segmentación efectiva? Para poder segmentar un mercado es muy importante definir
que sean homogéneos, es decir, que tengan características, gustos, expectativas, deseos similares, que sean cuantificables, que yo pueda contarlos, que yo pueda saber cuántas personas posiblemente podría lograr conquistarlos y que puedan adquirir mi producto o servicio, me pueda generar también una rentabilidad o una ganancia en el momento de la venta, que sea accesible, que sea fácil de conseguir, que el cliente fácilmente pueda adquirirlo, pueda comprarlo y que también tenga capacidad de respuesta. Que si yo realizo una investigación más profunda, de pronto si hago una encuesta, una entrevista, pueda fácilmente conseguir el mercado para realizar la investigación. ¿Cuáles son los beneficios de la segmentación? Entonces, principalmente, que todos los productos o servicios que vamos a vender y esas estrategias de mercadeo que tenemos estén orientados a unos productos, a unos precios, promoción y canal de distribución que vaya relacionado completamente al beneficio de los clientes. Que podamos aprovechar muy bien los recursos del mercadeo, es decir, que ese presupuesto o ese dinerito que tenemos para realizar el marketing y el mercadeo lo podamos enfocar en el segmento de mercado adecuado. Por ejemplo, no recuerdo si yo les hablaba del ejemplo del carro, de un Volkswagen, bueno, yo de marcas de carro hace poco, pero por ejemplo el Volkswagen, si yo sé que lo voy a vender, lo voy a ofrecer, debo buscar un cliente que esté con la capacidad de mantener el carrito, de que pueda comprarle los accesorios que son necesarios y que son los de la marca, que son los correctos y que quizás pueda de alguna manera seguir adquiriendo este tipo de automóviles. Entonces, ese mercadeo o esa publicidad que yo voy a hacer debe ser siempre enfocada hacia los clientes que sé que realmente van a ser posibles clientes, es decir, que realmente tienen la disponibilidad para adquirir ese producto o servicio. Cuando segmentamos, también nos va a permitir competir más eficazmente en determinados segmentos donde podemos desplegar nuestras fortalezas. Es decir, que yo debo conocer la competencia, debo conocer hacia qué tipo de mercado me voy a enfocar y asimismo poder mejorar mis productos y servicios. Que todos los esfuerzos que yo realice en esas estrategias de mercadeo sean hacia un segmento con potencia, es decir, que tenga potencial de compra, que pueda de alguna manera adquirir esa rentabilidad y esas ganancias. Y especialmente voy a ayudar a que mis clientes o consumidores puedan adquirir el producto o servicio que se adapte a sus necesidades, expectativas y deseos. Bien, ahora, para poder realizar la investigación de mercados, es muy importante conocer el entorno hacia donde yo me voy a enfocar, el entorno del mercado, el entorno del proyecto como tal, conocer la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia. A través de la investigación de mercado yo puedo empezar a definir el tipo de producto o servicio que voy a ofrecer, qué precio podría llegar a tener ese producto que voy a vender, cuál va a ser el mejor canal de distribución, qué tipo de promoción y publicidad voy a realizar para ese producto o servicio que voy a sacar a la venta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Entonces, inicialmente, pues analizar muy bien la población, el mercado, conocer muy bien hacia qué futuros clientes voy a beneficiar a través de mi producto o servicio. Estudiar el mercado competidor, es decir, poder conocer la competencia, aquellas empresas que vendan un producto o servicio similar al que nosotros vamos a ofrecer. Comprender las características del medio externo que puede llegar también a afectar o a influir en mi emprendimiento o en mi proyecto frente a lo que yo voy a ofrecer o lo que voy a vender. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces también la parte externa, el entorno, puede llegar a generarme ciertas barreras o dificultad en el momento de la venta del producto o del servicio.
Conocer también los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, socioculturales, demográficos, tecnológicos, competitivos, todo el macroentorno como tal, hacia donde voy a enfocar mi emprendimiento y también la venta de mi producto o servicio. Por ejemplo, aquí en Colombia, que surgen tantas reformas, que surgen tantos cambios de precios de ciertos insumos, eso también puede llegar a tener ciertos efectos que pueden afectar mi investigación de mercados. Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto o servicio gracias a una previa segmentación de mercados. Entonces, una vez yo he segmentado mi mercado, ya sé muy bien a qué tipo de usuario y consumidor voy a enfocar mi producto o servicio y a la vez hacia dónde voy a llevar todos los esfuerzos de mercadeo. Planificar una estrategia de comercialización que sea adecuada de acuerdo al producto o servicio que voy a vender y también de acuerdo a las características del usuario y del consumidor. Entonces, para hacer la investigación de mercados, vamos a ver cómo el tipo de investigación más importantes. Encontramos la investigación cualitativa. Este tipo de investigación se enfoca más en conocer más a fondo a los futuros clientes usuarios, es decir, que yo puedo enfocarme a entender cómo las personas piensan y sienten en su vida cotidiana. Entonces, este tipo de investigación trata de comprender más a fondo a las personas en el contexto cultural en el que se encuentran. Entonces, de acuerdo a mi idea de proyecto o al producto o servicio que voy a vender, puedo realizar esta investigación cualitativa, ya sea a través de una observación directa o a través de una entrevista, ya sea individual o una entrevista grupal, donde yo voy a recolectar información de ese cliente o ese consumidor. Entonces aquí yo puedo observar cómo se comporta, qué realiza, qué hacen en su tiempo libre o si tienen ciertas creencias o ciertos valores o ciertas costumbres que puede hacer que favorezca o no favorezca tanto el producto o servicio que les voy a ofrecer. Entonces, ¿qué técnicas de recolección de investigación utilizo en este tipo de investigación cualitativa? Encontramos la observación directa, que se encarga en observar todas las acciones que realizan los consumidores en base al objeto de estudio determinado. Esta técnica de investigación se puede aplicar en diferentes lugares, en diferentes momentos y asimismo analizar la conducta del consumidor en tiempo real, ya sea observando un nuevo producto, ya sea observando la etiqueta del producto o en el supermercado. Entonces, de acuerdo al producto o servicio que vamos a sacar a la venta, podemos generar esa expectativa en el cliente frente a lo que vamos a ofrecer. Otra técnica que se utiliza en la investigación cualitativa es la entrevista en profundidad. Aquí lo importante es poder adentrarse a lo más profundo de los consumidores. Por ejemplo, identificar sus deseos, sus miedos, sus necesidades, aspiraciones, motivaciones frente al producto o servicio que le vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, lo ideal es que la persona que realice esta entrevista, pues ya debe estar completamente preparado, debe estar informado frente a la clase de personas que va a entrevistar, debe tener la capacidad de sostener una conversación para que asimismo pueda sacar datos importantes. Se requiere que sea empático, que sea observador y que se gane la confianza del entrevistado para que el entrevistado pues se sienta cómodo y pueda hablar libremente, con confianza, de cualquier producto o servicio que podamos poner en ese caso durante la entrevista para sacar la información que requiramos frente a la investigación que estemos haciendo. Grupos focales, aquí ya son entrevistas que se realizan en determinados grupos pequeños de personas. En este método se realizan preguntas libres donde diferentes personas pueden dar sus respuestas y asimismo la persona que se encarga de realizar esa entrevista, el grupo focal, puede utilizar diferentes preguntas al azar y recopilar toda la información que recoja de todas las personas que fueron entrevistadas en ese espacio. Otro tipo de investigación de mercados está la investigación cuantitativa.
Este tipo de investigación se basa en datos estadísticos que permite realizar una medición. Podemos decir que este tipo de investigación es más precisa porque nos brinda información con datos concretos y asertivos. Para poder realizar este estudio de mercado cuantitativo, es importante identificar una pequeña muestra del mercado. Se requiere de un cuestionario, se requiere realizar un trabajo de campo donde se buscan las personas, se le invita a que realice la encuesta. Esa información se recopila, se analiza, se cuantifica, se tabula y por último se realiza un análisis de datos e interpretación de resultados. Dentro de esta investigación cuantitativa, lo principal es una encuesta. Para la encuesta se requiere del diseño de un cuestionario. Este cuestionario pues debe cumplir ciertos requisitos importantes de acuerdo al tamaño de la muestra. Se entrevistan las personas de tal manera de que la persona pueda entender fácilmente lo que se le está preguntando. Se debe animar y motivar a que la persona pueda contestar esa encuesta. Muchas personas, pues obviamente le aburre de pronto contestar un cuestionario de 20, 30 preguntas. Lo ideal es que sea un cuestionario corto, que tenga las preguntas principales o más importantes que requiero para la investigación y que tenga un lenguaje apropiado y adecuado de acuerdo al perfil del consumidor al cual vamos a encuestar. Dentro de ese tipo de preguntas que se realizan en un cuestionario, encontramos diferentes opciones de respuesta. Entonces encontramos preguntas que pueden ser o abiertas o cerradas. Lo ideal para este tipo de investigación es que sean preguntas cerradas, es decir, que sean preguntas que permitan que el encuestado simplemente seleccione la respuesta con la que se siente más identificado. Para eso se utilizan preguntas de opción múltiple, donde se especifican alternativas de respuesta y allí el entrevistado selecciona una o más alternativas. Encontramos también las preguntas dicotómicas, que son aquellas preguntas que solamente tienen dos opciones de respuesta, es decir, que son preguntas un poco más cerradas y más precisas y concretas frente a la investigación que estemos realizando. Encontramos también las preguntas de escalas, que también son llamadas como preguntas Likert. Son preguntas diseñadas en una escala de valoración, donde se pueden medir actitudes o también reacciones frente a lo que le estemos preguntando. Encontramos escalas de medición de 1 a 5, o escalas de acuerdo o desacuerdo, o escalas de satisfacción, insatisfecho, poco satisfecho, medianamente satisfecho o muy satisfecho, las de frecuencia de nunca siempre, o también de oposición en contra o a favor de algo. El tipo de preguntas abiertas, pues muy sencillo, son aquellas preguntas que permiten que el encuestado o el entrevistado pueda expresarse libremente. El único problema de este tipo de preguntas en el momento de realizar la encuesta es que al momento de tabular la información, pues se requiere de tiempo para poder sacar las preguntas o aquellas variables que se asimilan con las respuestas de otros encuestados, es decir, que requiere más atención en el momento de revisar las encuestas. Bien. ¿Cómo les fue con la investigación de mercados? ¿Mucho tema? Cuéntenme Ya habíamos, alguna pregunta. ya habíamos visto algo similar con otro instructor al respecto, de hecho, Eduardo. lo de la investigación cualitativa y cuantitativa. Ajá, sí, señor. Me imagino que con Eduardo, recuerden que en administrar, pues vemos la teoría y con Eduardo ustedes hacen la investigación de mercados, pero del proyecto que están desarrollando. Sí, Bien, señora, sí. entonces, que bueno, acá ya complementan pues un poco más la información. Listo, chicos, vamos a ver qué evidencia vamos a trabajar. Es una sola evidencia, la verdad es una evidencia muy sencilla. Entonces, de acuerdo al cronograma de ustedes, solamente tenemos la evidencia.
Se me olvidó la ficha de ustedes. 387, ¿cierto? Sí, 387. Mientras carga, vamos a ir a la ficha. El internet y mi computador están un poco lentos. Bien, 3065, 387. Vamos a entrar. Se puso muy lento. Bien, entonces estamos en la fase de planeación, ¿verdad? Entonces aquí en la fase de planeación van a encontrar la actividad de aprendizaje número 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces vamos a ingresar a la actividad de aprendizaje número 10, que se llama realizar una investigación de mercados teniendo en cuenta las necesidades, recursos, costos y procedimientos de la organización. Bien, entonces vamos a actividades nuevamente, proyecto formativo, fase de planeación y actividad de aprendizaje número 10. Aquí está. Bien. Aquí encontramos diferentes evidencias. Aquí están las evidencias de promover, de administrar, de coordinar. Y aquí está la evidencia número 4. O sea, el desayuno está como lenta. Bien, entonces esta es la evidencia número 4. Que se llama matriz características importantes de la información. Vamos a ver qué nos está guardando los cambios. A ver. Bien, entonces aquí está. Recuerden, actividad de aprendizaje número 10, evidencia número 4. Entonces aquí está. Ahí no entiendo por qué no aparece el dibujito. Bien, evidencia número 4, apertura martes 2 de septiembre, cierre martes 23 de septiembre. Entonces tenemos prácticamente 20 días para trabajarla. Qué raro. Vamos a ver en qué consiste la evidencia. Entonces ingresamos acá.
Ay, no me quiere mostrar la explicación. Bueno, esperen. Vamos a ir al rol de aprendiz a ver si así sí nos aparece la explicación. En sí consiste en realizar una matriz. Cuando hablamos de matriz, hablamos de un cuadrito, puede ser también un mapa conceptual, donde lo que vamos a hacer es analizar toda la información en relación a la investigación de mercados y plasmarlo en una matriz. ¿Listo? Instructora, buenas tardes. Buenas Es que estaba tardes. viendo la evidencia y no tiene botón de entrega. Sí, eso estoy mirando, es que no sé, no me Pues la vi guardo hace, los la estaba cambios. viendo antes de comenzar la clase y no tiene botón de entrega, entonces no puede guardarla ni nada. Entonces por eso está verificando. Sí, señor, espérame a ver, porque está, Sancho está un poco lenta. Ven, miramos otra vez, verifico qué pasó. Sí, porque no me permite descargar la evidencia en sí. Qué raro. Vamos a editarla nuevamente a ver si nos guarda los cambios. Debería aparecer aquí la guitarrita y aquí la explicación. Aquí está el documento que trabajamos hoy. 2 de septiembre. Ah, claro, es que está habilitado para las 6 de la tarde. Ya la habilitamos, entonces por eso no nos aparecía. Vamos a ver si fue eso. Solange, llegó Solange. Bien, ahora sí ya nos aparece. Entonces, evidencia 4, matriz, características importantes de la información, con apertura hoy martes 2 de septiembre y cierre el martes 23 de septiembre a las 11:59 de la noche. Pasos para enviar la evidencia, entonces vamos a descargar aquí el documento asociado a la evidencia. Entonces nos dice, continuando ese proceso de aprendizaje, consulte y analice el material de formación, administración de recursos e investigación de mercados. Entonces vamos a buscar ese documento. Recuerden, el material de formación lo buscan igual que las actividades, ¿no? Entonces vamos a ir al material de formación. Entonces aquí aparece materiales del programa. Entonces inicialmente van a descargar el documento. Entonces igual proyecto formativo, fase de planeación, actividad de proyecto y buscamos la actividad de aprendizaje número 10. Aquí está. Y aquí encontramos materiales de formación y materiales complementarios. Entonces, este documento nos dice, consulte y analice el material de formación que se llama Administración de Recursos e Investigación de Mercados. Aquí está, Administración de Recursos e Investigación de Mercados. Entonces, lo vamos a buscar. Pues aquí está la versión multimedia y la versión descargable. Entonces, como ustedes prefieran, si lo quieren hacer multimedia o si quieren descargar el material. Lo importante, chicos, es que realicen la lectura de este documento. Entonces, ¿qué es la investigación de mercados? La identificación del problema, los objetivos para una investigación de mercados, qué son las fuentes de información, las fuentes primarias, las secundarias, cómo recolecto yo datos para la investigación,
¿Cómo determino el grupo a estudiar? ¿Cómo puedo determinar la muestra? ¿Qué tan confiables son los resultados de una investigación? ¿El muestreo aleatorio, el no aleatorio? Los instrumentos de recolección de datos de acuerdo a la investigación, si es cuantitativa o cualitativa, las técnicas de investigación que se utilizan, entrevista a profundidad, grupos de discusión o los focus group, las encuestas, la observación y el análisis de datos. Y aquí van a encontrar también los recursos que se utilizan para la investigación de mercados, los recursos claves, qué recursos se requiere para hacer una investigación. Y este es todo el documento. Entonces, inicialmente, lo ideal es que descarguen la información, la puedan leer, la puedan consultar. ¿Y qué nos dice más la evidencia? Entonces dice, un segundito que este cuadrito está cansoncito. Listo. Dice la evidencia, entonces, analiza el material de formación, de igual manera el material complementario, aprender a investigar, recolección de la información. Entonces, ya ustedes saben que aquí encuentran, aquí mismo en materiales de formación, encuentran tanto material de formación como material complementario. En el material complementario igual buscan los documentos que están acá, aprender a investigar y recolección de la información. Luego de realizar estas lecturas, diseñe una matriz donde determine los recursos que necesita a la hora de recolectar información. Debe ser muy detallada, incluir aspectos como costos, recursos humanos, físicos, ingresos clientes, entre otros. Lo ideal de esta evidencia, chicos, es que hablen acerca de la investigación de mercados. ¿Qué métodos de investigación de mercados existen? ¿Qué técnicas o herramientas se utilizan? La encuesta, la observación, la investigación cuantitativa, la cualitativa. Cada una qué herramientas utiliza para su investigación y qué recursos se requieren para una investigación de mercados. Toda esta información la van a realizar en un cuadrito o en una matriz. Puede ser un cuadro comparativo, puede ser un mapa conceptual, puede ser, por ejemplo, les voy a mostrar aquí el ejemplo de un aprendiz, por ejemplo, aquí hizo este cuadrito donde habla acerca de la investigación de mercados. Entonces aquí son como para que tengan más o menos ideas, características importantes de la información, qué es la segmentación de mercados, el diseño de la investigación, métodos de recolección de la información, tanto primaria como secundaria, cuáles son los métodos cuantitativos, cualitativos, los recursos indispensables para la investigación de mercados. Entonces pueden hacer un cuadrito donde ustedes simplemente van a sintetizar esa información que investigaron, ¿vale? Yo tenía aquí otro ejemplo que quería, por ejemplo, acá también pueden hacer un mapa mental. Lo importante es que puedan mencionar la investigación de mercados, métodos de la investigación y herramientas de la investigación de mercados y sus recursos que se utilizan como tal. ¿Listo, chicos? Tenía otros ejemplos que mostrarles. Quería mostrarles como ideas para que ustedes pudieran presentar, pero no me descargaron. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la evidencia, muchachos? ¿Todos firmaron la asistencia? Sí, señora. Bien. Entonces recuerden que la evidencia se cierra el 23 de septiembre. Es decir, que nosotros nos encontramos nuevamente el 16, en 15 días. Entonces, hoy es 2 de septiembre. En 15 días, la idea es que en 8 días puedan empezar a trabajar la evidencia. En 15 días, que es 16 de septiembre, voy a hacer sesión de preguntas. La sesión pequeñita que hacemos para aclarar las dudas o las inquietudes que tengan, ya sea frente a la temática o frente a la evidencia que hay que presentar. Bueno, quería mostrarles otros ejemplos. Voy a ver si los busco acá como para que tengan más o menos una idea de que pueden presentar en la evidencia. No sé si tienen alguna pregunta frente a lo que hay que realizar.
¿Todo claro? ¿Pregunta, alguna inquietud? Es una evidencia sencilla, la verdad pueden utilizar, inclusive pueden hacer también una infografía. Digamos que lo que me interesa es que puedan analizar muy bien la información, la puedan sintetizar, ya sea en una matriz, en un cuadro, ya sea en un mapa mental, en un mapa conceptual, comparativo. Lo importante es que sí esté muy presentado, que tenga coherencia, que tenga un orden, la información, que no vaya a estar como regada mucha la información y no tenga como un orden establecido o una secuencia como tal. Bien, voy a ver si les muestro aquí otras dos ejemplos de lo que pueden enviar, de lo que pueden realizar para que tengan más o menos una idea de lo que pueden presentar. Y mostrarles otros dos ejemplos. Entonces, por acá un compañerito habló acerca de la investigación de mercados, entonces hizo una infografía donde habla sobre qué es la investigación de mercados, el objetivo de la investigación de mercados, cuáles son las fuentes de información y los tipos de investigación, qué herramientas se utilizan para la investigación de mercados, cuáles son los recursos claves. Entonces, es una infografía sencilla, de pronto importante que puedan ampliar un poquitico más la información, pero sí necesariamente hablar sobre qué es la investigación de mercados, métodos de investigación, técnicas y herramientas que se utilizan para la información, para la identificación de información, qué fuentes de información existen y qué recursos se utilizan para una investigación de mercados. Bien, aquí tenemos otro cuadrito, conceptos y metodología para la investigación de mercados, herramientas utilizadas y recursos necesarios para la investigación de mercados. Aquí hay otro gráfico. Este gráfico sí me lo hicieron en base al proyecto que estaban haciendo ellos. Entonces el objeto, la metodología, el análisis cuantitativo, cualitativo, recolección de datos, recursos. Entonces, si se dan cuenta, la idea es que sea una matriz o un cuadrito donde ustedes sinteticen muy bien la información. Importante que aprovechen estos recursos, los puedan leer, analizar y ya recopilar toda esa información en una gráfica, en un cuadrito donde ustedes puedan organizar muy bien la información frente a lo que es la investigación de mercados. ¿Listo, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes que tengan, cuéntenme. ¿Todo claro? Todo Todo claro, claro, doctora. señora. Listo, chicos, eso es todo. Recuerden que nos vemos nuevamente el 16 de septiembre para realizar la sesión de preguntas que tengan frente a esta evidencia que deben entregar. No olviden que se cierra el 23 de septiembre, es decir, prácticamente 20 días. ¿Listo, muchachos? Me alegra saludarlos. Que tengan una feliz tarde. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, inquietud. Listo, chicos. No olviden firmar asistencia a quienes no lo han hecho. Copio nuevamente el enlace para que se puedan registrar. Recuerden que la sesión está siendo grabada. De pronto para aquellos compañeritos que llegaron tardecito, no se preocupen que la sesión la estoy subiendo esta noche en la carpeta de sesiones en línea para que puedan observar la grabación, ¿vale? Puedan observar toda la clase completa. Y bueno, muchachos, una feliz tarde. Cuídense mucho y estamos conversando, ¿vale? Feliz tarde para todos. Que estén muy Gracias, bien. doctora. Feliz tarde. Hasta Ahora luego. Chao, chicos.
Que estén bien, Gracias. ociosos.